Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Dios no siempre nos brinda lo que queremos, sino lo que necesitamos. A veces nuestras necesidades van más allá de lo material y tienen que ver con aspectos emocionales, espirituales o relacionales. En esos momentos es cuando tenemos que creer que Dios trabaja con nosotros y en nosotros para formarnos y moldearnos de acuerdo a su imagen. Tienes que recordar que Dios, nuestro Dios, es un proveedor fiel que conoce en detalle cada aspecto de nuestras vidas y siempre está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Preséntale hoy a Dios cualquiera que sea tu necesidad, sabiendo que Él te ama y que está dispuesto a intervenir para proveer exactamente lo que necesitamos. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 2 del 22 al 35. Dice la palabra de Dios: cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Esta escena que acabamos hoy de escuchar, que tiene que ver con la presentación del niño Jesús en el templo, o también la purificación de María, si ustedes quieren, es bastante conmovedora, significativa y con profundas enseñanzas para nosotros como creyentes, porque nos da lecciones de obediencia, de fidelidad, de humildad. Nos habla acerca de la esperanza que nunca se detiene, que nunca se cansa, que nunca se agota, que nunca deja de esperar. Pero también nos habla de esa fe perseverante siempre en Dios. Creo que es mucho lo que hoy podemos aprender de este hermoso texto. Y quisiera comenzar con lo primero, y es cómo María y José llevan a Jesús a presentarlo al templo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque esto es lo que la ley mandaba. Y lo leemos nosotros en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, en el versículo 1 y siguiente. Escuchemos lo que dice la ley. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: conságrame
los hijos mayores, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de sus animales. Este era un rito muy interesante, muy significativo, porque tenía que ver con la liberación del pueblo de Dios que había salido de Egipto y cómo Dios había protegido a los primogénitos hebreos. Por lo tanto, ¿qué hacen María y José? Ellos cumplen con la ley y presentan al niño en el templo. Ciertamente, Jesús no era consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero hay algo muy interesante y es ver cómo María y José son obedientes a la tradición judía, a las costumbres, a lo que la ley mandaba, lo que la ley ordenaba. Y esto me hace pensar en muchos padres de familia, cuando son obedientes, cuando son capaces de transmitir, de dar y de consagrar también sus hijos a Dios, incluso cuando traen a sus hijos a bautizar en la iglesia. Muchos de esos niños ciertamente no son conscientes de lo que los padres están haciendo, pero ellos sí son conscientes de lo que implica ese ritual, ese rito, ese gesto, lo que hay detrás de ese rito. María y José eran conscientes de lo que implicaba cumplir esa ley, de lo que implicaba consagrar ese hijo a Dios. Jesús en ese momento no lo era, porque era apenas un bebé. Pero sus padres sí sabían lo que eso implicaba. Por eso animo a los padres de familia, para que ustedes siempre puedan entender lo que implica muchas veces esos gestos, esas actitudes, el cumplimiento de esas tradiciones que son partes de nuestra fe, que son partes de nuestro credo, de lo que nosotros realmente creemos como hijos de Dios, como católicos, como cristianos católicos. Es importante que no olvidemos esas tradiciones, porque nosotros sí sabemos lo que ellos están recibiendo, porque somos conscientes de la gracia que Dios les está otorgando mediante ese sacramento. Qué importante es aprender de María y José. La obediencia. Llevan al niño a presentarlo, a consagrarlo al Señor. Pero también con esto María, dice la palabra de Dios, fue a la purificación, a purificarse. ¿Por qué la purificación? Porque recordemos que cuando la mujer daba luz a un hijo quedaba impura y después de 40 días tenía que presentarse en el templo ante el sacerdote y llevar una ofrenda. Esto lo encontramos nosotros en el libro del Levítico, en el capítulo 12, ¿sí? Cuando era niño, cuando era varón, lo hacía 40 días después del nacimiento. Cuando era una niña, 80 días después. Y claro, ese rito de la purificación de la mujer está acompañado de una ofrenda. La palabra de Dios textualmente dice, ¿no?, que la mujer, te voy a leer a partir del versículo 6. Dice que la mujer debía llevar a la entrada de la tienda del encuentro un cordero, ¿sí?, de 1 año, para ofrecerlo en holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio, ¿sí? Se los entregará al sacerdote, y el sacerdote los ofrecerá ante el Señor para pedir perdón por ella. Así ella quedará purificada de su flujo de sangre. Pero aquí hay algo muy interesante, y es que la palabra de Dios nos dice que cuando María y José fueron al templo, ellos no presentaron un cordero. ¿Por qué? Miremos lo que ellos presentaron al templo. La palabra de Dios nos dice que fueron a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Es que eso era lo que mandaba la ley para las personas pobres, para las familias pobres, para aquellos que no tenían mucho, ¿sí? Y eso una vez más lo podemos leer nosotros allí en el libro del Levítico. Dice en el versículo 8, en el capítulo 12, y si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Qué interesante. Esa es la ofrenda que hace María, lo cual denota que eran personas
pobres, personas humildes, personas sencillas, no tenían muchos recursos. Pero aún así, en medio de su escasez, en medio de su pobreza, en medio de su simpleza, ellos ofrecen a Dios algo. Quizás no era muy significativo para otros, pero para Dios sí. Esto nos demuestra una vez más cómo esos pequeños actos de amor, de sacrificio, tienen un gran significado ante los ojos de Dios. Esto era un acto muy ordinario, lo que estaba haciendo María y José, pero se convirtió en algo extraordinario por la revelación que sucedió allí en el templo, las profecías que se escucharon. Qué importante es la fidelidad a Dios. Esa fidelidad como lo hacen María y José en las cosas cotidianas de la vida, en lo que Dios nos manda. Aquí no hay mucho para ofrecer. Ellos ofrecen lo que su pobreza les permite ofrecer. Sin embargo, lo hacen con alegría, lo hacen desde el corazón, que es lo que Dios ve y lo que vale ante los ojos de Dios. Qué hermoso poderle presentar nuestras ofrendas a Dios desde lo que tenemos, desde lo que Dios nos ha dado, desde lo que nuestra pobreza o riqueza nos permite ofrecerle al Señor. Un gran ejemplo nos da María y nos da José. Pero algo más, aquí hubo un encuentro muy hermoso, muy significativo en el templo. El encuentro con dos ancianos, Simeón y Ana. Hoy simplemente tomamos a Simeón, que nos dice la palabra de Dios, este era un anciano fiel, justo, piadoso, que había guardado la restauración de Israel. Este hombre representa esa esperanza que no se cansa de esperar. Una vez más, representa esa esperanza que no se cansa de esperar. Y qué hermoso es ver cómo Dios cumple esa esperanza en el tiempo de Dios. Este anciano tiene la posibilidad, la gran oportunidad de tener al Hijo de Dios en sus manos, de cargarlo. Y en ese momento alabó a Dios y le dice, ya me puedo morir tranquilo, porque ya mis ojos han visto la salvación. Él reconoce en ese niño al Mesías, al prometido, que vendrá no solo para liberar, para salvar al pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Él será una luz para todas las naciones. Y este anciano nos lleva a reconocer a Jesús todos los días de nuestra vida como el Salvador. Lo que él vio fue un pequeño niño. Sin embargo, él vio en ese niño el Mesías prometido, el Redentor, el enviado de Dios. Este hombre tiene la oportunidad de confirmar la identidad de ese niño y de profetizar acerca de ese niño. Nosotros sabemos lo que pasó con ese niño. Por eso más que nunca estamos llamados a reconocer a Jesús como el Señor, como el liberador, como el Salvador de nuestras vidas y a proclamar su grandeza. Como también a dejarnos contagiar por su luz, dejarnos llenar por su luz, porque Él es la luz que disipa todas las tinieblas. Él es la luz que está siempre dispuesto a guiarnos, a sacarnos de nuestros errores para llevarnos a la verdad, a sacarnos de nuestras confusiones para llevarnos a la claridad de la vida. Él es la luz que siempre nos da discernimiento, sabiduría para tomar buenas decisiones. Él es la luz que ha venido para guiarnos. Él es la salvación de toda la humanidad. Creo que este evangelio de hoy nos lleva muchas lecciones de la vida, a descubrir a Dios en lo cotidiano, y cómo Dios a través de lo cotidiano convierte todo en caminos de gracia y transformación y bendición para nosotros. No se trata de hacer cosas extraordinarias para Dios, no. La vida está compuesta de gestos sencillos, como lo que hizo María y José. Pero a través de esa sencillez y de esos gestos tan ordinarios, podemos ver cómo Dios todo lo asume, lo toma y lo convierte en algo extraordinario, en camino de bendición, de gracia para nosotros.
Este evangelio nos invita a consagrarle a Dios nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Hay que consagrarle a Dios nuestros hijos, entregárselos al Señor, para que el Señor manifieste y muestre su propósito divino para con cada uno de ellos, y que en ellos se cumpla el propósito de Dios. Yo me pregunto cuántos padres de familia hacen eso. Presentarle a sus hijos a Dios, consagrárselos a Dios, porque últimamente son de Dios. Hay que presentarle a Dios y consagrar en nuestras vidas, nuestras familias. Creo que es una gran enseñanza que hoy podemos aprender, como también la importancia de esperar, nunca perder la esperanza. Simeón nunca perdió la esperanza, ya era un anciano, pero allí estaba. Y movido por el Espíritu Santo llegó al templo. Y Dios cumplió esa promesa. Dios lo bendijo y pudo ver y contemplar y cargar al Hijo de Dios. Aprendamos a esperar en las promesas de Dios y a confiar en el tiempo de Dios sin desesperarnos, sino sabiendo esperar con tranquilidad y confianza en Dios que nunca nos falla. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que el amor de Dios vive y reine por siempre en tu corazón. Y Dios te acompañe y te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.